Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Claudia y esto es Zona Cero. Hoy en este nuevo capítulo me gustaría empezar recalcando que esto es un canal muy personal, que pienso que las cosas que yo puedo aprender en la vida y las experiencias que yo puedo tener pueden ayudar a otros a ver la vida un poco más sana, verlo un poco más claro todo, pero no pretendo dar lecciones de vida ni nada porque la verdad me queda mucho por aprender en la vida. Entonces, bienvenidos aquí a un sitio en el que la verdad es que tenemos cero expectativas de cómo son las cosas porque todo va cambiando y nosotros vamos cambiando mucho y cómo la clave es ir aprendiendo, yo creo, día a día de quiénes somos. Hoy quiero hablar de esto mismo, de las expectativas en relación a nuestra vida y en relación a momentos clave o situaciones clave, porque las expectativas es algo muy generalizado y puede ser expectativas sanas o puede ser expectativas al final más tóxicas o expectativas que te hacen daño. Entonces pienso que es muy importante tanto tenerlas como no tenerlas. Entonces, cómo encontrar ese balance, cómo trato yo de encontrar ese balance en mi vida, aunque a veces es complicado. Y obviamente también quiero destacar que es normal sentirte a veces frustrado por no conseguir ciertas cosas o tener expectativas en lo que tú no querías tener expectativas, porque somos humanos y pienso que a veces intentamos llegar a una perfección absoluta y olvidamos que somos personas y que siempre vamos a tener expectativas. Pueden ser expectativas que al final te hagan daño en relación a tu vida, tu trabajo, tu futuro, pero al final somos personas y es totalmente normal que a veces nos confundamos un poco y pongamos expectativas en momentos, sitios que no deberíamos ponerlas, pero eso pues nos hace aprender como todo, recalcar que todos los errores que tengamos es algo que nos va a hacer aprender, aunque en el momento no nos guste mucho. Entonces, bueno, esto quiero que sirva un poco como introducción. Quiero empezar sobre las expectativas que nosotros tenemos en relación a nuestra vida y a nosotros mismos, ¿vale? Porque al final la expectativa que es, ¿no? Es lo que tú esperas o la emoción que tú tienes hacia algo en relación a algo positivo suele ser, ¿no? Que te esperas algo mejor de lo que puede llegar a ser, sientes y lo quieres, entonces al final pues no deja de ser algo que tú esperas, una creencia tuya sin tener algo sólido de por medio, ¿no? Como he conseguido esto, ¿no? Es que entonces no, ya no es una expectativa, ¿no? Una expectativa al final es algo que todavía no tienes o que no te han dado, por ejemplo, ¿no? De a lo mejor en una relación de amistad, ¿vale? A lo mejor esperas que esa persona esté ahí cuando tú estás en un mal momento, ¿no? Entonces tienes esa expectativa de que esa persona siempre va a estar en ese momento. Puede ser más o menos realista, que eso ya es otro tema aparte, pero es algo que tú te esperas y que todavía no ha ocurrido o puede ser en relación a tu pasado. Entonces piensas que va a ocurrir que esa persona esté siempre ahí porque en el pasado estuvo. Entonces eso es en relación también a tu vida, ¿no? Las expectativas también pueden ser negativas. Puede ser que tu vida creas que va a ser un catástrofe porque tu pasado lo fue. Entonces, quitar las expectativas o ponerlas según lo que nos vaya conviniendo es un poco complicado, la verdad, pero obviamente siento que no es imposible, nada en esta vida es imposible, y más cuando hablamos de yo creo que pensamientos que podemos ir poco a poco transformando según la personalidad que tengamos y demás. Luego las emociones es distinto, la emoción es algo que a veces va a ocurrir y va a pasar, pero a veces en ciertos momentos siento que tienes que dejarlo pasar y tienes como que atravesar esa emoción en vez de quedarte anclado a esa emoción como cuando estás triste o enfadado, de vivirla porque es totalmente normal, pero no quedarte siempre en ese estado, en ese momento, ¿no? Luego, dentro de las expectativas que tenemos de nosotros mismos, me gusta hablar mucho y recalcar lo de las expectativas personales, la expectativa que tú sientes que tienes que ser, qué esperas de ti mismo, de ti misma, quién quieres lograr ser. Y es muy importante tenerlas porque es lo que, repito, te va a hacer avanzar, pero puede ser un arma de doble filo porque a lo mejor te presionas a cumplir lo que crees que deberías ser, lo que crees que deberías cumplir en tu vida
y al final pues puede ser por creencias, puede ser por costumbres, puede ser por un poco algo automático que a veces nos pasa y vivimos un poco en automático. Por eso es importante pararte a pensar quién quieres de verdad ser, qué de verdad quieres lograr en tu vida y más que tener expectativas, sino tener una base, tener una conciencia tranquila, tener un enfoque de quién quieres ser, qué quieres lograr y eso yo creo que nos va a ir quitando un poco las expectativas porque una vez me recalcaron y la verdad es que es muy cierto que a lo mejor me ponía yo a pensar mucho en el futuro y a lo mejor podía ser una expectativa más o menos negativa o más o menos positiva, pero era una expectativa y me recalcaron que cuando tú piensas mucho en el futuro, de lo que puede llegar a ser o no puede llegar a ser, es que a lo mejor no estás dando todo lo que podrías dar o lo que sabes que podrías dar en el presente y que podrías esforzarte y es importante eso, ¿no? El saber si te estás esforzando o puedes dar un poquito más o si no está bien también tener esa compasión contigo de, oye, pues mira, ahora mismo me encuentro en este momento y necesito más otras ciertas cosas, pero tener claro qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres en ese momento y aceptarlo y seguir, pero que sea de una forma sana y que te haga sentir bien a ti mismo y que te haga sentir en paz, al final es lo más importante, ir avanzando y teniendo una visión que a veces es más importante que una expectativa, ¿no? Dentro de esta parte de las expectativas, de, también de nosotros mismos, pero tirando un poco más a esa parte a lo mejor que no podemos llegar a controlar, que es un poco el impacto de las expectativas no cumplidas o de que a lo mejor lo que consigues no es lo que te esperabas o no llegas a conseguirlo y al final acabas queriendo otra cosa o por el encabezonamiento de querer conseguirlo y querer lograr algo que a lo mejor tenías pensado pero que ahora tu personalidad no va alineado con eso, el no aceptarlo y a lo mejor conseguirlo y decir, si es que esto realmente yo sabía que no era, pero como tenía ya la expectativa tan puesta de que era eso lo que yo quería en mi vida y desde pequeño o X, pues la frustración, la decepción y el conflicto que yo pienso que puede aparecer con todo eso y partiendo de esa base de a lo mejor tener que, digamos, que cambiar todo un poco de nuevo o tener que improvisar, que la culpa, vamos a ponerlo, que tiene la expectativa de fastidiar eso, porque los cambios son normales, los cambios que tú tienes en tu vida, en tu personalidad, en tu mentalidad, en el camino que quieres seguir, va a ser yo creo que casi constante y es normal, no es lo mismo ir cambiando de caminos que ir cambiando de meta, a lo mejor la meta puede ser la misma y el camino puede ser distinto y es totalmente normal, natural y es muy sano aceptarlo y es muy sano querer seguir y conocerse a sí mismo. Por eso yo creo que cuando tienes un trabajo interno, cuando hablas las cosas, cuando expresas cosas que a lo mejor no sabías ni que tenías ahí, siento que te pueden llegar a llegar a una conciencia más tranquila y a conocerte un poquito más y que no te entre tanta esa decepción de lo que creías que podía llegar a ser, ¿no? Y entonces es muy importante pues lo que no podemos controlar, que es lo que pasa fuera de nuestras manos, lo que pasa fuera de nuestro control y luego lo que podemos controlar, que eso nos quita mucha frustración, ¿no? Porque si nosotros podemos controlar nuestros comportamientos, nuestros actos, porque obviamente no podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos llegar a controlar cómo reaccionamos, cómo nos comportamos después, que eso a mí me cuesta a veces aceptarlo y me cuesta como pensar que es posible, ¿no? De que es que puedes controlar cómo reaccionar a las cosas, aunque tú pienses que no, y aunque pienses que a veces es un poco automática esa reacción, puedes llegar a cambiarla y puedes llegar a controlarla. Entonces, bueno, obviamente implica un trabajo muy grande interno, pero obviamente poco a poco. Lo importante siento que es ser consciente de las cosas. El primer paso para mejorar es ser consciente. O sea, si tú ya eres consciente de algo, de un comportamiento que no tienes bien, de una meta que a lo mejor no tienes muy clara si es la que tú quieres o la que te han impuesto. El enfoque que le das a tu vida, lo que haces en tu día a día, realmente es lo que quieres, vas en automático. O sea, la importancia de ser consciente de las cosas que van pasando ya es un paso muy grande porque hay gente que se tira toda su vida
inconsciente de que realmente no saben ni por qué actúan como actúan. Entonces, cuando tú empiezas a darte un poco cuenta de esos comportamientos y demás, puedes ir cambiando las expectativas también que tienes sobre ti mismo y pienso que te van a hacer vivir la vida un poquito más en paz y que van a hacer, en definitiva, conocerte a ti mismo, ir mejorando y ver que no eres perfecto, pero que te implicas en ser mejor. Y aquí en la parte de las expectativas que no podemos controlar son las sociales o familiares, ¿no? O las que a lo mejor te han inculcado desde pequeño o las que tú piensas que es lo correcto porque siempre lo has visto. Y claro, es importante y me gusta mucho hablar de esto porque las expectativas es muy amplio y son necesarias, pero también pueden ser algo que te haga mucho daño, ¿no? Puede ser pues lo que tu familia o la sociedad espera de ti, depende de dónde te hayas criado, depende de la familia que hayas tenido, el contexto en el que hayas crecido, cambia mucho, ¿no? O sea, igual, ¿no? Dos gemelos realmente pueden crecer en el mismo contexto, en el mismo sitio y como son distintos, pueden actuar de formas distintas. Ahí obviamente implica tu personalidad y quién tú eres, ¿no? Al final yo pienso un poco que es como tu alma, ¿no? O sea, por dónde tira tu alma, pero creo que lo que esperan de ti te va a influir mucho a veces a largo plazo o a corto plazo, pero sobre todo cuando eres más pequeño, no tienes tan sólidos los valores que tienes o el enfoque que tienes, que es totalmente normal cuando yo pienso que vas creciendo y vas descubriendo un poco quién eres, pues a lo mejor lo que esperan que estudies, quién seas, que tengas familia o no, o que vivas en un país o en otro, o que vivas más cerca o más lejos. Y eso implica mucho en obviamente quiénes son esas personas que esperan algo de ti. Porque claro, yo pienso que las dos cosas te influyen, ¿no? Tanto las familiares como la sociedad. Realmente nosotros a veces no nos damos cuenta y hemos ido mucho tirando por lo que la sociedad nos ha dicho que está bien hacer o lo que es lo correcto. Yo en su momento estudié algo porque es que no sabía qué estudiar, no me llamaba nada la atención y fue un poco lo mínimo que me llamó la atención, pero realmente por hacer algo, no fue un pararme, pensar qué quiero o el que la sociedad te haya enseñado de verdad a que lo importante es lo que tú quieres, el qué es lo que te puede hacer mejor, cuáles son tus habilidades, cómo mejorar esas habilidades que a lo mejor tienes desde que naciste, aunque no te des cuenta que porque todos tenemos habilidades, aunque tú pienses que no tienes nada a lo mejor especial, todos siempre tenemos algo y cuando digamos que no te han explotado esas habilidades o no has tenido a alguien que te diga pues oye mira puedes mejorar en esto y demás o esto no te gusta más, no alguien como que te pregunte y demás, cuando tú eres pequeño obviamente no tienes las herramientas y depende, repito, en el contexto en el que te hayas criado, pues vas a ir tirando por un lado o por otro y a veces no te das cuenta y has tirado por las expectativas que tiene, ¿no? O lo que crees que deberías hacer o lo que crees que deberías ser y eso pues te puede llegar a hacer mucho daño y siento que es un motivo por el que luego es fácil sentirse perdido porque no te han enseñado, no te han dado herramientas, simplemente pues o te han dicho o te han inculcado algo que también puede ser sin darse cuenta, a veces la familia te puede inculcar cosas sin darse cuenta, no tiene por qué ser algo negativo y algo a propósito, pero es importante cuando nosotros somos conscientes, repito, de esto, pues a lo mejor criar a nuestros hijos de esa manera. O sea, yo no tengo hijos, pero pienso que si en el momento que yo tenga hijos, si es que tengo hijos, pues si yo soy una persona más consciente y pienso en las cosas y soy una persona que a lo mejor he creado mi vida de una forma consciente, pues pueda darle esas herramientas a mi hijo, ¿no? O mi hija. Y pienso que la sociedad, si estuviese formada de otra manera, pues sería también así, ¿no? Que te dan esas herramientas. Pero claro, ahí está pues también lo que no podemos controlar. Entonces, ahora estamos a día de hoy presentes en los que podemos ser conscientes y decir, bueno, no me han dado las herramientas, no me han dado la guía a lo mejor, pues puedo continuar por otro lado, puedo aprenderlo ahora y puedo cambiar esas expectativas que tienen sobre mí y las que automáticamente a veces acabas teniendo tú sobre ti. Y por eso aquí el foco pues es en qué podemos controlar, ¿no? Luego las expectativas que tenemos
sobre las relaciones, tanto pueden ser de amistad como las relaciones de pareja, de amor, es muy importante tenerlas claras. Pienso que cuando tú quieres algo no aceptas menos de lo que quieres y eso implica mucho las expectativas o bueno, o lo que tú tienes claro en tu vida, ¿no? Pero tener claro qué esperas tú de una relación es importante, pero no por eso cuando a lo mejor tu pareja o tu amigo o tu amiga no cumple con esas expectativas que tú tienes, tampoco pasa absolutamente nada y lo importante es tener una comunicación con esa persona, pienso yo, porque bueno, hay cosas obviamente básicas que ya entran valores, entran respeto y ya entran ciertas cosas que depende tú quién seas y los valores y los límites que tú tengas puestos, pues vas a permitir o no, y eso es súper importante. Pero volviendo a las expectativas, que eso es lo que quiero enfocarme hoy, es cuando alguien no cumple con lo que tú te esperabas, el que podamos aceptar que no pasa nada y no darle ese peso de pues no eres lo que me esperaba, porque nadie va a cumplir con nuestras expectativas al completo y si cumplen es porque a lo mejor desde un principio hemos a lo mejor elegido esa pareja o esa amistad desde una forma consciente, ¿no? Pero si a lo mejor imagínate que te has criado con tu amigo desde pequeño y crecéis y 10 años después es una persona muy distinta, porque lo más probable es que seáis personas muy distintas, si esa persona ya no cumple con esas expectativas que tú tenías basadas en el pasado, tampoco pasa absolutamente nada y pues hay que ser consciente de ello y poder darle ese lugar a hablarlo en todo caso, o si esa persona a lo mejor ya no cuadra contigo o no encaja con esas expectativas, pues tampoco pasa absolutamente nada. Dentro de esto, obviamente, diferenciar qué expectativas tienes tú reales, ¿no? O qué expectativas tienes sanas a lo mejor hacia esa persona y qué expectativas son a lo mejor mmm, implicando un poco esa dependencia o esa expectativa que tú tienes de basada en el pasado, ¿no? Que también es absolutamente normal si a lo mejor te conoces de 15 años con esa persona, pero el saber diferenciar y ser consciente de ello, ¿no? Y cómo pues se puede negociar eso, cómo podéis hablar las cosas y todo dentro de una forma sana y algo que al final no haga daño, porque a lo mejor hay personas que por no saber lidiar muy bien con esas emociones, esos sentimientos, pues no cumplen con esas expectativas y directamente a lo mejor no te vuelven a hablar, ¿no? Y esa persona a ti o a esa persona le puedes hacer daño. Entonces es importante el diferenciar y el poner esos límites y esa empatía, ¿no? Bueno, y como punto final aquí, lo que yo quiero llegar a concluir este episodio es cómo manejar o soltar esas expectativas que tenemos, que he hablado sobre varias y obviamente en cada caso es un mundo y creo que lo más importante es diferenciar en qué tenemos o no tenemos control, pero es posible como vivir sin esas expectativas. Yo pienso que no, que es que la vida son expectativas y que también es un poco lo que te hace levantarte de la cama o ver qué puede pasar o qué puede haber más, siempre teniendo como esa gratitud de lo que ya tienes, que también es muy importante y a veces creo que se nos olvida y a mí la primera que se me olvida a lo mejor decir pues quiero más, pero es que lo que tengo es suficiente, entonces vivir desde esa parte de pues gratitud, pero no decir es que si no tengo esto no voy a ser feliz, ¿no? Porque ahí entran las expectativas de que a lo mejor sabes que si no consigues ese trabajo o si no consigues esa casa, no consigues esos sueños que tú tienes, pues no vas a ser del todo feliz. Entonces, si no lo llegas a conseguir, ¿qué pasa? Vas a estar toda tu vida infeliz por eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que, mira, soy feliz ahora, pero tengo la expectativa de que puedo llegar a tener un poco más porque soy una persona ambiciosa, no porque si no, no voy a ser feliz, ¿no? Y cómo establecer a lo mejor esas expectativas más sanas, ¿no? Dentro de lo de que es el quiero, no la necesidad, ¿no? De necesito. Es más bien, pues quiero y me gustaría, pero que si no lo tengo, pues tampoco pasa absolutamente nada y no me voy a deprimir y voy a estar bien. Entonces yo siento que obviamente es difícil y que las expectativas ahí van a estar, también nos van a frustrar y también nos vamos a equivocar porque vamos a tener ciertas expectativas no cumplidas y también es normal y hay que aceptarlas. Entonces es bastante intenso el tema de las expectativas porque ahí entran mucho las emociones,
nuestra personalidad, quiénes somos y bueno, al final cómo lidiar con eso es lo importante y cómo, pues repito, ser consciente que es la clave, yo creo, o al menos el primer paso de todo, ser consciente. Y luego ya, pues vas tirando, vas buscando herramientas y vas aprendiendo. Así que pues espero que esto os haya ayudado, os haya guiado un poco si os sentís con demasiadas expectativas o con muy pocas expectativas, porque a mí me ha pasado tanto muchas como pocas y es normal, entonces cómo verlas desde algo natural y bueno, espero que te haya dado una cierta claridad. Así que muchas gracias y espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.